Hay sonidos que, la verdad, todos conocemos. Lamentos que ya son parte de nuestro ADN cultural. ¡Ay, hijos míos! Y aquí en México creo que ninguno es más profundo, más inquietante que el grito de La Llorona. Pero ¿saben qué? Una nueva interpretación que sale del análisis de una pieza de arte bastante escalofriante sugiere algo mucho más oscuro. Esa es la pregunta que está justo en el centro de este análisis. La idea de que ese grito que hemos escuchado en historias por generaciones no viene de una madre que sufre, sino de otra cosa, algo que la usa. La entidad se adhiere a las mujeres quebradas. La Llorona no llora, la entidad llora a través de ella. Ok, a ver, vamos a sumergirnos en esto. Para entender esta nueva teoría, primero tenemos que reconocer de dónde partimos todos, de la leyenda que nos han contado desde niños. Todos conocemos la historia, ¿no? La mujer que ahogó a sus hijos y ahora su espíritu los busca para siempre. Es una historia de dolor, de arrepentimiento. Pero la fuente que vamos a explorar hoy propone un giro de tuerca total. El foco de la historia no es la mujer, sino lo que habita en su dolor. Y justo aquí es donde la historia se pone, mucho más rara. Ya no estamos hablando de un fantasma, sino de un huésped. Piénsenlo así, un parásito. Imaginen a un escultor que, en vez de tallar la cara del sufrimiento, decide tallar la causa de ese sufrimiento. Bueno, pues la fuente de este análisis es justo eso, una pieza que no muestra a la Llorona, sino a lo que la posee. Entonces, para que quede claro, el punto clave es esta diferencia. Por un lado tenemos a la mujer, el cascarón humano, la Llorona que conocemos, y por el otro lado tenemos a la entidad, una fuerza invisible, un depredador de emociones que se roba su lamento. Y el texto fuente le da un nombre bastante formal, la entidad del vacío y la culpa. O sea, no es un fantasma buscando a sus hijos. Es algo que se alimenta de la ausencia, de ese espacio que deja una pérdida que simplemente no se puede reparar. Ahora, lo que es de verdad interesante son los detalles. La fuente la describe con características muy específicas. Para empezar, no es de este mundo, pero tampoco es del otro. Su llegada, dicen, se anuncia con un olor terrible, a agua estancada, a carne podrida. Y la escultura lo capta a la perfección. Esos dientes rotos no son por un golpe, son por la presión de un grito que nunca termina. Sus ojos no ven hacia afuera, ven hacia adentro, reflejando el dolor del que se alimenta. Bien, si aceptamos por un momento que esta entidad existe, la siguiente pregunta es obvia. ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo toma el control? El proceso, según la fuente, es un ciclo de 3 pasos y es devastador. Primero, encuentra una víctima, alguien que ya está destrozado por el dolor. Segundo, no la consuela, no, se alimenta de ese dolor. Lo hace más y más grande hasta que no queda nada más. Y finalmente, toma el control del lamento. La mujer ya no llora, la entidad llora usando su garganta. Y esta frase lo resume absolutamente todo. Es la idea central de esta teoría. El lamento que oímos no es un acto de duelo personal, es la voz de un parásito. La mujer se convierte en un simple instrumento, en una marioneta de su propia tragedia. Y esto, la verdad, explica de una forma brillante por qué la leyenda nunca muere. No es una sola historia que se repite y ya, es un ciclo que se renueva constantemente. La entidad simplemente pasa de una anfitriona a la siguiente, y así se asegura de que el grito nunca se apague. Pero a ver, ¿de dónde sale una cosa así? Para encontrar una posible respuesta, este análisis nos lleva mucho, pero mucho más atrás en el tiempo. Antes de la colonia, incluso antes de que existiera el nombre de La Llorona. Vamos a hacer un viaje al pasado prehispánico, porque resulta que el lamento de una madre llorando por sus hijos en la noche no es nada nuevo. Ya se escuchaba en las calles de México Tenochtitlan, pero su significado era completamente diferente. Este era el clamor original. Y fíjense, no le pertenecía a una mujer mortal, sino a la diosa Cihuacóatl, la mujer serpiente. Y no era un lamento por un crimen del pasado. Era una profecía, una advertencia de la catástrofe que venía con la conquista. Era un grito divino de protección. Esta línea de tiempo lo explica perfecto. Primero, tenemos un grito sagrado. Luego, con la caída del imperio, la diosa es silenciada, pero la memoria de su lamento, el eco, sobrevive. ¡Ay, hijos Y con el míos! paso de los siglos, ese eco se corrompe. Se le quita lo divino y se convierte en algo más bajo, algo hambriento que necesita un cuerpo. Básicamente, la entidad nace de las ruinas de una diosa. Y todo esto nos trae de vuelta al presente.
A la consecuencia final de esta transformación, una maldición que simplemente no tiene fin. No es una leyenda lejana. Según esta teoría, la entidad es una presencia activa. Está ahí donde el duelo es reciente, en los lugares marcados por la tragedia. No está buscando a sus hijos, está buscando a su próxima víctima, esperando en las sombras del sufrimiento. Y aquí, yo creo, está el verdadero terror de esta idea. No hay consuelo. Las protecciones a las que siempre recurrimos contra el mal, los rezos, la luz del día, son inútiles contra algo que no es un demonio ni un fantasma. Es una encarnación del dolor mismo. No se va con el tiempo. Es una constante aterradora en el paisaje de la emoción humana. Una sombra que nunca se desvanece del todo. Siempre está en movimiento, de forma silenciosa reptando desde el eco de una pena hacia el nacimiento de la siguiente. Y el ciclo se completa. Encuentra un nuevo cuerpo, un nuevo vacío que llenar, una nueva voz que robar, y entonces el lamento que atormenta la noche vuelve a sonar. ¡Ay, hijos míos! Con una cara nueva, sí, pero con el mismo y antiguo huésped detrás. Y nos quedamos con esa pregunta final, ¿no? Si el grito más famoso de México es solo la voz de un parásito, nos obliga a pensar en el dolor de una manera completamente nueva. A preguntarnos qué otros sufrimientos, qué otras penas tan profundas que sentimos podrían no ser del todo nuestras. Depredador emocional, ligado a la muerte y al dolor.